comparto mi pantalla, deja ver si... No, dice que ¿me puedes dar chance de compartir pantalla? Y ya está. Gracias. Ahí se ven, ¿no? Sí. Ok. Bueno. A la velocidad de la luz presento, ¿eh? Bueno, Tómate tu ¿mande? tiempo. Tómate tu tiempo. Está bien. Siento que de repente se hace más lento el uso de plataformas con el Zoom, pero bueno. Bueno, ustedes ya saben que yo soy Denise Acosta. Ahorita estoy estudiando en la maestría en docencia para la educación media superior, en filosofía por parte de la facultad. Y bueno, el título de mi proyecto que ahorita estoy trabajando, de la tesis que voy a realizar y que he estado realizando, se llama Enseñanza y aplicación de la lógica para la vida cotidiana del alumno de la Escuela Nacional Preparatoria. Y lo problematizo de esta manera, como el problema principal que encuentro yo es que, pues, la lógica en especial, la rama formal de la lógica, es un tanto difícil que los alumnos lo puedan entender, y de ahí se sigue, pues, que no lo pueden aplicar para su práctica cotidiana. Y esto, pues, sí son como infinitos los factores, pero yo nada más en esta tesis, en este proyecto, me concentro nada más en dos. Es uno principal y ese que conlleva a otro, que es la falta de interés por parte del alumno, pero esto es debido a que el material y las estrategias didácticas en torno a la lógica formal, en este caso yo me centro nada más en el cálculo proposicional, están ubicados únicamente bajo el esquema de enseñanza tradicional. O sea, no, lo que pasa con la enseñanza tradicional es que es como considerar al alumno como un banco de conocimientos y que en cualquier momento los va a arrojar en un examen y ya, acaba el semestre y no importa si lo entendiste, si lo puedes aplicar a tu vida diaria o a tu contexto social. Y eso pues no es el caso. Ahorita voy a ahondar más en esta onda, pero eh, el punto principal, al menos que encuentro acá, es que en el programa de estudios de la Nacional Preparatoria, tanto en el actual ya no tanto, pero en el anterior sí, es que en la enseñanza de la lógica formal, pues sus estrategias sugeridas y el material didáctico sugerido era más que nada a través de la enseñanza tradicional, no era como ver otros enfoques como constructivismo o cognición situada o em, pensamiento crítico. Bueno, no, como otras corrientes de la educación, de otras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a mí me parece muy importante que no solo se centre en la educación tradicional o en estrategias tradicionales de la educación, sino también en... Oye, Denise, tal vez mi pregunta es boba porque todos lo saben, pero ¿qué es la enseñanza tradicional? Ah, es justamente lo que, no es boba, es algo con lo que yo también, yo pensé que era normal cuando yo entré a la maestría. Es, no diría que una corriente, pero sí un enfoque de la educación en donde a través de, pues manejada por siglos anteriores, es como considerar al alumno como, si estuviste en la presentación de ayer, pues como no tanto basada en contenidos, porque es más que nada reflejar, dar como, ¿cómo le explico? Es, no hay un canal como unidireccional donde hay una interacción entre alumno y maestro, sino es únicamente el docente el que tiene todos los conocimientos y los arroja al alumno, pero esto pues es a través de
de disciplina, de que deben de poner siempre atención y no necesariamente de atendiendo pues precisamente a las emociones, a que cada alumno aprende distinto, también a que pues no todos los alumnos van a aprender de manera abstracta, en este caso de la lógica, por ejemplo, de que pues algunos, quizá la mayoría, quizá no, tienen problemas en tanto entender algunas cosas abstractas. Nosotros nos damos cuenta de eso a través del curso, pero lo que pasa acá es que facilita el docente estos conocimientos y no es únicamente visto como una autoridad en la educación tradicional, sí es visto como una autoridad y no hay como una interacción por ambos bandos del alumno hacia el docente y el docente hacia el alumno, sino únicamente el docente se dirige hacia el alumno arrojando conocimientos y punto. Es más o menos por ahí lo que va la educación o la enseñanza tradicional. Espero haber contestado más o menos la pregunta. Y sí es basado en contenidos, pero es más que nada la manera en que vas a arrojar esos contenidos. Porque, pues también en el caso, por ejemplo, de la enseñanza situada, más adelante la voy a abordar, también tienen que ver los contenidos, pero no es aplicarlos en contextos específicos. Más bien en la educación tradicional es más que nada aplicarlos como a contextos aislados y como en abstracto, como hacer una analogía, por ejemplo, pues está en el topos Uranos y no está situado aquí en el mundo real tangible donde puedo yo ver de qué manera puedo inferir correctamente, por ejemplo. Entonces, es precisamente por esto que yo quiero abordar la lógica a través de la enseñanza situada. Sí hay más una observación que me hicieron en el coloquio de maestrantes y también en la exposición con el doctor Armando Rubí, es que, ¿por qué no otra estrategia didáctica? ¿Por qué no otra manera de enseñar lógica? Con constructivismo, con algo más. Y pues yo lo quiero ubicar particularmente a contextos específicos, que es a través de la cognición situada. Entonces, lo que respecto a la cognición situada, que también se aplica no nada más en la vida diaria, sino también a su toma de decisiones responsables de manera social, converge con los propósitos de este nuevo programa de estudios ya actualizado de lógica de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, no hay mayor problema con eso, al contrario del anterior, donde sí había un enfoque tradicional. Entonces, ya está un poco más, gracias a la observación del doctor Armando Rubí, ya está un poco más aterrizado esta propuesta y ya hay más como elementos para decir por qué voy a utilizar la cognición situada. Y como posible solución precisamente a este problema es que yo quiero en este escrito argumentar por qué es posible enseñar lógica a través del aprendizaje basado en problemas. Y esto es pues porque es un método de enseñanza que vincula el aprendizaje teórico, en este caso lo que mencionaba Gabriel de los contenidos, con situaciones particulares, ya sea de su vida diaria o de entornos sociales, incluso dentro del propio currículo del alumno, también los puede aterrizar a otras materias. Entonces, no, es bastante completo en ese sentido abordar el aprendizaje basado en problemas. Y de ahí se sigue, pues en consecuencia, que el alumno va a tener un aprendizaje significativo de la lógica proposicional o del cálculo proposicional. Y como pregunta de investigación, yo lo abordo de la siguiente manera sobre cómo es posible hacer uso de la cognición situada en una intervención pedagógica. Esto porque pues nos piden casi a las fuerzas hacer una intervención, no es tanto como hacer una investigación respecto a algo más, entonces es más que nada obligado por parte pues sí, de la maestría. Entonces, tengo que hacer una intervención pedagógica en la asignatura de lógica en la unidad 3, que es el cálculo proposicional, y esto va a ser dentro de la Escuela Nacional Preparatoria. Y esto también va a ser vinculado
para que exista un resultado sobre que los alumnos tengan un aprendizaje significativo. ¿A qué me refiero con aprendizaje significativo? Pues es que precisamente los alumnos no lo memoricen como lo haría en la educación tradicional. Lo que pasa en la educación tradicional es que también hay una repetición y memorización sistemática de los conocimientos. Aquí lo van a entender porque lo van a aplicar a su vida diaria. Entonces, a partir de eso, pues ya lo aplicarían y ya también se resolvería la problemática anterior mencionada. Y bueno, como estrategias, como hipótesis tengo que las estrategias y recursos sugeridos por el programa de estudio, precisamente lo que mencionaba, convergen con esto que estoy mencionando del aprendizaje situado o el aprendizaje basado en problemas. Son sinónimos, entonces no hay problema con eso. Y así, de esta manera van a poder aterrizar la lógica proposicional en su plano cotidiano. Lo malo con esto es que no se ofrecen precisamente pues estrategias en concreto en el nuevo programa de estudios. En el anterior sí se ofrecían, pero eran, eran con un enfoque tradicional, como lo menciono, entonces no se podía o no se puede de esa manera vincular la lógica en la vida diaria. Entonces, lo que pasa con el nuevo programa de estudios es que sí se ofrecen estrategias, pero en abstracto, como el alumno podrá vincular la lógica proposicional, por ejemplo, en este caso, o la lógica formal, en su vida cotidiana. El programa de estudios dice eso, pero no te dice cómo hacerlo. No te dice a través de tal y tal y tal, utilizando estos recursos, utilizando estos medios. Entonces, precisamente es lo que yo voy a abordar en mi intervención pedagógica dentro de una nacional preparatoria que será el siguiente semestre. Bueno, no hay nada hasta ahorita en el chat. Creo que no. Entonces, ay, perdón, se me desconectó mi compu. No. Bueno, sigo. Entonces, a pesar de esto, es posible ofrecer una intervención pedagógica y eso es a través de los materiales y estrategias didácticos. Esto con base en la enseñanza situada o el aprendizaje situado, más particularmente en el aprendizaje basado en problemas, para que los alumnos puedan tener un aprendizaje significativo del cálculo proposicional en este caso, porque pues igual a diferencia del programa de estudios anterior, donde casi todo, si no mal recuerdo, eran como 7 u 8 unidades de pura lógica formal y solamente una de lógica informal, que era este, el, el programa actual de estudios nada más tiene una unidad de lógica formal y el resto, pues no, es lógica informal, es argumentación y son otras cosas también, pero respecto al cálculo proposicional, pues nada más es abordado en una partecita de una unidad y pues eso es algo preocupante, al menos para mí. También algo que pasa acá es que respecto a las tesis, al material de apoyo, la mayoría que, al menos lo que he buscado yo, que he investigado, la mayoría está centrada precisamente en la lógica informal, en la argumentación, pero no en el cálculo proposicional. Entonces, por eso igual considero importante, es algo que pues los alumnos pueden aplicar a su vida diaria y además es algo con lo cual no se cuenta, pues sí, no hay recursos a la mano para enseñar estrategias, materiales, sugerencias de apoyo o algo. Entonces, pues sí me parece pertinente por eso hacer la tesis sobre esta temática. Y bueno, en ese sentido, pues entonces el alumno va a aplicar y aterrizar los conocimientos obtenidos del cálculo proposicional en su vida diaria. Y pues ya a partir de eso, ya quedaría sustentado pues mi pregunta de investigación. Ok, como objetivo general del proyecto tengo pues que los alumnos tengan un aprendizaje significativo del cálculo proposicional y en consecuencia lo puedan aplicar en su vida diaria. Y de igual manera, pues otro objetivo de los generales es que el estudio del cálculo proposicional no se limita únicamente
pues al aprendizaje sistemático aislado dentro del aula. Entonces, es lo que mencionaba hace rato también. Y como objetivos específicos tengo que, pues, se analice el programa de estudios. Algunos ya los cumplí respecto a lo que llevo avanzado de la tesis, del primer y segundo capítulo. Esto, por ejemplo, ya lo tengo hecho. Es analizar el programa de estudios, así como las estrategias y contenidos y recursos didácticos. Describir qué es la lógica y tipos de lógica. Esto me parece un poco conflictivo. Hay un montón de como de controversia sobre qué es lógica, pero eso lo estoy abordando justamente en esta semana, porque es un poco complejo, pero lo de tipos de lógica igual ya ahí va. Igual respecto, igual me puedes aclarar algo, Gabriel. Entonces, lo que yo exponía la semana pasada con Armando Rubí era que mi segundo capítulo me daba como cosa, no sabía si sentía que para entrar o describir los tipos de lógica tenía que abordar directamente la historia de la lógica. Y entonces yo dije, pues a fuerzas voy a tener que hacer un apéndice donde esté abordando la lógica. Hola, Long, gracias. Esté abordando la lógica en distintas etapas, atendiendo a varios textos como Bochensky o la lógica de los estoicos, Mauricio Beuchot con las notas de lógica. Entonces, yo decía, pues es demasiado y voy a explotar. Y lo que me dijo Armando Rubí es que me dijo, no es necesario que historices toda la lógica del mundo. Lo que puedes hacer es acotarlo en los distintos tipos de lógica. Y ahí ya no hay más. Lo que yo hice, si quieren, ahorita les enseño más o menos cómo va, es hacer como una tabla en el capítulo 2 y bueno, ahí ya me dirán si la quieren ver, igual algunos avances que tengo de mi segundo capítulo, pero fuera de eso, pues no hay más. Igualmente, otro de los objetivos específicos es describir y definir el objeto de estudio de la lógica proposicional. Esto va con el segundo punto a la mano. Igual argumentar la importancia de la lógica proposicional. Perdón. Eh, con el desarrollo de algunas habilidades, esto no solo pues esto tanto en el plano cotidiano como el plano curricular, en su relación de la lógica o del cálculo proposicional con otras materias. Estos dos aspectos igualmente ya los tengo hechos, fueron los que le mandé a Gabriel también. También esto ya entra a partir del tercer y cuarto capítulo, que es proponer el estudio de la lógica proposicional desde el aprendizaje basado en problemas, y luego de ello sigue el ofrecer material, recursos y estrategias, y una evaluación con base en el aprendizaje basado en problemas respecto del tema de lógica proposicional. Y a partir de eso, pues ya llevar a cabo una intervención en el aula. Ok, dentro de mi marco teórico, tal y como nos indicó, bueno, me indicó mi asesora, son dos, es el pedagógico y el disciplinar. Respecto del disciplinar, pues voy a abordar la lógica, en este caso, pues va a ser la lógica formal o la lógica clásica. Y más en particular, el cálculo proposicional. Y respecto del marco pedagógico, voy a abordar la cognición situada y más particularmente el aprendizaje basado en problemas, y esto va a ser a través de una intervención didáctica. Y traté como de reconstruir el argumento principal del proyecto. Esto lo resumo en dos premisas principales. Es quizá un poco más complejo que eso. Trato de abordarlo de manera general. Y una de esas premisas es que la enseñanza situada, pues precisamente se aplica el conocimiento teórico obtenido, en este caso, pues del cálculo proposicional, en distintos ámbitos, ya sea en el plano curricular, en la vida diaria o en un medio social. No se limita pues únicamente a un conocimiento que sea únicamente visto en el aula. Entonces, puede ser aplicado a contextos específicos. Incluso pueden aplicarlo dentro de su salud emocional.
Entonces, de esto está como otra premisa principal, es que si los alumnos vinculan pues el contenido abstracto del cálculo proposicional a su día a día, pueden tener un aprendizaje significativo. Y pues como usualmente se usan como únicos recursos o estrategias y materiales didácticos, eh, justamente lo que mencionaba con base en la enseñanza tradicional. Y a través de la enseñanza tradicional difícilmente pues un estudiante va a poder tener un acceso a un aprendizaje significativo que pueda ser aplicado en su vida diaria. ¿Pusieron algo en el chatcito? Creo que no. No. Y bueno, es por ello entonces necesario ofrecer distintas estrategias y materiales didácticos, pero no únicamente de enseñanza tradicional, sino también con otro tipo de estrategias o corrientes pedagógicas. En este caso, pues el aprendizaje basado en problemas. De ahí se sigue entonces que el aprendizaje basado en problemas puede ser una herramienta de suma utilidad para dar al estudiante pues un aprendizaje significativo de la lógica y pueda aplicarlo a su contexto. Y bueno, mi propuesta de capitulado son 4 capítulos. En el primero ya lo acabé, lo acabé el semestre pasado. Está medio feo, pero como nada más es meramente explicativo, nada más explico más o menos por qué más o menos podrían haber reprobado o no entendido la materia de lógica, porque pues está vinculada, según el programa de estudios, como antecedentes está la materia de español, la materia de matemáticas. Entonces, si a ellos, yo me remonté a algunas notas periodísticas sobre que pues la materia de matemáticas y de español es de las más reprobadas en México y de las cuales pues los alumnos no tienen como mucho interés precisamente porque no la entienden. Entonces, me remonté precisamente a esta premisa, al menos en este capítulo de, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para que los alumnos sí la entiendan? Y esto es también porque los profesores no tienen precisamente una enseñanza con otro enfoque que no sea tradicional. Entonces, me baso precisamente en ello, me baso. Y luego de esto ya menciono más o menos cómo va el programa de estudios, que eh, divido los contenidos en lógica formal, en lógica informal. El contenido de lógica formal es mínimo. Tampoco a través de lo que les mencionaba hace rato, pues no es como que existan las grandes propuestas, ni siquiera hay como, no es que no existan las grandes propuestas, sino que no hay tantas como lo habría con la enseñanza de la lógica informal. Son mayores las propuestas, al contrario de la enseñanza de la lógica formal. Entonces, es bueno tener como variedad sobre, ok, si el aprendizaje situado, en este caso, por ejemplo, si mi tesis no le puede servir a alguien más, que pueda ser utilizado, no sé, a partir del constructivismo o a partir de otra cosa. Entonces, es bueno tener como más material y también es otro de los objetivos como muy por debajo de la mesa. este, pues como incitar a los docentes o a aquellos que se dedican al área de filosofía, que hasta parece contraintuitivo que haya más de lógica informal que de lógica formal. Es que sí, lo malo es que esto sí sucede. A través de, yo intenté investigar incluso en de tesis o artículos en inglés y no, hay muchísimo de lógica informal. Entonces, hay mucho de argumentación, incluso hay de argumentación para primaria, para, para preescolar, incluso para niños. Entonces, es como que, bueno, entonces no sirve de algo la lógica proposicional, porque es justamente lo que comentaba hace unos meses con uno de los miembros de mi comité tutor, con el doctor Armando Rubí, pues es que la lógica proposicional sí sirve, por algo todavía está en el programa de estudios, ¿no? Y que hasta tuvieron como un pleito o algo así, que es que si la desechamos o la dejamos, pero es que sí, eh, me baso principalmente voy justamente ahora, siento
y es precisamente por lo cual yo quiero abordar el aprendizaje basado en problemas, porque a partir de aquí no lo menciono, por alguna razón olvidé ponerlo, pero a partir de la noción de validez o invalidez, salto a la noción de consecuencia lógica, y creo que la noción de consecuencia lógica, y espero que ahorita no me coma Gabriel o me dé la peor de las regañadas, pero creo que esto sirve mucho en tanto los esquemas de distorsiones cognitivas. Entonces, yo lo vinculo de esta manera. Principalmente ya aterrizando ya el problema en particular para enseñar lógica de otra manera. Antes necesito un contexto breve de la lógica. ¿Qué es la lógica? Describir el objeto de estudio de la lógica. Muchos saben que es como muy controversial. Entonces, lo que yo hago es, ok, hay muchas definiciones de lógica, pero ¿cuál me va a servir para dar clase? En este ámbito educativo, en la docencia. Entonces, a partir de ello ya estoy como intentando acortar lo más que pueda esta definición de lógica. No me falta, creo que es el único apartado que me falta, y la noción de validez e invalidez, eh, precisamente para aterrizarlo al plano educativo. Y luego de ello ya es que describo los tipos de lógica, y ya me ahorré, espero igual no haber hecho algo mal, me ahorré esto que me mencionó el doctor Armando Rubí de no es necesario que hagas una historia enorme de la lógica, sino que lo acotes a cómo es que lo mencionas brevemente a partir de lógica clásica y lógica moderna y todo esto. Perdón, lógica clásica y lógica antigua, y ya a partir de eso ver los distintos tipos de lógica y decir, mira, esto pasó a lo largo del tiempo, y ya me ahorro el hacer una historia enorme de la lógica. Y luego a partir de eso digo, mira, pues a partir de este tipo de lógica se sigue el cálculo proposicional. Y luego del cálculo proposicional, decir, bueno, qué es válido e inválido y qué es válido o inválido en el cálculo proposicional. Pero creo que a partir de esta noción se puede seguir la noción de consecuencia lógica, y lo que pasa, lo que abordo aquí es precisamente qué pasa con la importancia de la lógica proposicional en la vida diaria y en el currículo. En el currículo, pues no hay más que decir que tiene una vinculación enorme con las matemáticas, con la informática, con el español, con literatura, en tanto la construcción sintáctica de oraciones. Entonces, aterrizarlo precisamente al plano curricular no es difícil. Pueden también asociarlo con métodos deductivos, inductivos respecto de sus materias de física, biología, etcétera. Entonces, no hay mayor problema en eso. Lo interesante es cómo lo pueden aplicar a su contexto social. En este caso también me parece interesante porque también sí brinda una enorme claridad conceptual. Creo que ustedes como estudiantes de lógica que alguna vez fueron o son, sabrán que una vez que aprendes esto, eh, tu manera de proceder en tanto argumentos o incluso al hablar normal, no necesariamente ofreciendo un argumento, es mucho más ordenada. Entonces, y es algo que también mencionaba Raimundo Morado. Lo cité un montón, sobre todo en este apartado de la lógica en la vida diaria. Y no solo eso, aquí es cuando abordo precisamente y vinculo la noción de consecuencia lógica en relación con la distorsión de los esquemas cognitivos. Entonces, a partir de aquí podemos, lo que pasa con los esquemas cognitivos o las distorsiones cognitivas es que es usualmente, o más bien explicado de manera muy sosa y muy horrible y muy burda, es cuando razonamos mal. Por ejemplo, yo estoy... son cosas que son, por ejemplo, perdón si me trabo de repente, estoy pensando un poco esto, pero yo lo digo como me estoy discutiendo con mi hermano y le digo, es que, como diría Aime, es que tú siempre me mientes. Y es como siempre,
de dónde se sigue ese siempre, o bien es que siempre hago todo mal, ¿por qué nunca me sale nada bien? Son estos de todo o nada, o de realmente lo que estoy pensando, la creencia que tengo está fundamentada. Entonces, esto va directamente ligado con la noción de consecuencia lógica, en tanto de que sí se está siguiendo realmente esto que estoy creyendo o pensando. Entonces, a partir de eso pueden vincularlo con su plano cotidiano. Y espero no haber dicho algo bobo. Y bueno, y a partir de aquí es cuando ya abordo este es el capítulo disciplinar, este es el capítulo pedagógico. Aquí ya abordo precisamente qué es la cognición situada, sus estrategias. Me voy a centrar en el aprendizaje basado en problemas, cómo va a ser evaluado este tipo de estrategias, y va a ser una evaluación cuantitativa, formativa o cualitativa. Y a partir de eso veré eh, eh, cómo es que converge este tipo de evaluación con la estrategia en sí, con los materiales ofrecidos, y además también con el programa de estudios, con los objetivos principales del programa de estudios. Y luego de eso, pues ya sería, ok, entonces, ¿cómo puedo evaluar el aprendizaje basado en problemas? Aquí lo abordaré como muy a grandes rasgos respecto al aprendizaje, a la cognición situada, perdón, y aquí el aprendizaje basado en problemas. Y luego aquí pues ya nada más es únicamente mi intervención, pues cómo voy a abordar la intervención, cómo la voy a evaluar y ya. Igualmente, no hay nada en el chat, no. Igualmente es lo que decía, que no sabía si dejar este apéndice o no. Al parecer ya no es necesario dejarlo, al menos por opinión del doctor Armando Rubí. Y es precisamente igual lo que mencionaba hace rato. Esto que tengo en el primer capítulo, pues son las asignaturas, lo que ya escribí, y son las asignaturas antecedentes de la materia, que ya es un lastre que se tiene de que, pues es que los alumnos no entienden. En, en educación secundaria, pues se tiene una mala comprensión de las matemáticas y del español, que son las asignaturas antecedentes a la lógica, y por lo tanto, pues ya es algo que se viene arrastrando. Entonces, igual abordo cuál es la diferencia de la lógica formal versus la lógica informal respecto del programa de estudios. No, pues, como pues una pelea entre ambas lógicas, no. Nada más respecto del programa de estudios, de que es mucho mayor el contenido de la lógica informal en el programa de estudios de la Nacional Preparatoria que el contenido de la lógica formal. Y pues igual mencionar cómo es que los alumnos no son un almacén de conocimiento, por lo tanto no se puede reducir la educación de la lógica, o la enseñanza de la lógica más bien, a un esquema únicamente tradicionalista, sino que también deben de vincularlo con su vida diaria. Y esto es lo que yo llevo del segundo capítulo. Lo que está en tachecitos es lo que todavía me falta, pero lo demás, pues ya iba. Por ejemplo, lo primero que yo escribí en el capítulo fue, para intentar hacerlo más sencillo, ahora sí que fue como de abajo para arriba. Lo que hice fue, ver cuál era el vínculo o la importancia de la lógica respecto de otras materias del currículo, del plan de estudios, y también ver cómo se vincula la lógica con el perfil del egresado de la Nacional Preparatoria, y además también esto que mencioné de las distorsiones cognitivas, de la noción de inferencia, qué cosas se siguen y no de lo que estoy creyendo o pensando, y además en eso voy a actuar con base en mis creencias, y si estas se siguen, son válidas o no. Y también respecto de la claridad conceptual, como lo mencioné hace rato. Y respecto de los tipos de lógica, también es algo que ya tengo. Es algo que todavía me falta pulir quizá un poquito, pero ya está. Y el objeto de estudio de la lógica es algo que ahí va más o menos, por eso le puse más o menos, porque todavía falta un poquito acotarlo. Lo único que me falta es la noción de validez y cálculo proposicional. Es un capítulo bastante largo, entonces
considerando que el anterior fue de 20 y tantas páginas, fue el primero, esta ya llevo como 25 páginas y yo no le veo fin. Entonces, ahorita si quieren les enseño más o menos también cómo va. Y pues eso fue la presentación. Y respecto a lo que llevo, ok. Ay, esto es lo del primero. Como les menciono, pues son 20 y tantas páginas, no es el mayor problema. Pero lo que pasa acá es que, por ejemplo, aquí ya van 25 y son cosas que todavía me faltan. Por ejemplo, pues esto ya está, la introducción ya está. Lo que mencionaba sobre lo de, pues me puedo ahorrar al hacer, pues historizar la lógica. Lo que yo hice o lo que se me ocurrió, fue hacer como una tablita donde mencione pues los periodos de la lógica, luego abordarlo un poco así como muy a grandes rasgos y decir más o menos cuándo fue. Aquí me falta todavía definir el principal objeto de estudio, que fue, por ejemplo, en la escolástica fue tal cosa, y los principales representantes. No sé si así lo vean quizá bien o es mejor abordarlo de otra manera. Y igual, como les mencioné, pues empecé como de arriba para abajo. Pero pues eso ya sería todo por mi parte. Ok, ¿alguien tiene preguntas? ¿Más cosas? ¿O empiezo yo? Perdón si el del agua está gritando, porque Sí, ya escuchamos al del agua. Aquí también estaban hace rato gritando. Este, Voy a lo central y a lo que más me preocupa. O sea, bueno, primero en general, pues ya sabes que este proyecto veo bien, que me gusta, pero justo por eso me interesa que sea algo como muy contundente. Entonces voy a plantear la primera. Bueno, primero voy a hablar de tus inquietudes. Tus inquietudes son si qué noción de consecuencia lógica puedes presentar o incluso qué noción de lógica podrías presentar. Y eso es importante, sí, pero no es lo más importante para esta investigación porque esta investigación es lo que tú estás postulando, vamos a decirlo como así como hipótesis o lo que estás vendiendo es el, el cálculo proposicional es útil para las personas, especialmente o más bien específicamente para las personas que estudian el bachillerato. Pueden entrar a estudiar algo, aprender cálculo proposicional y después ver qué es útil. Creo que esa es la premisa, ¿no? Entonces, aunque por supuesto es importante tener claro qué es lógica, los tipos de lógica, al menos una noción de consecuencia lógica, pues no es lo central, porque eso sería crucial si si estuvieras haciendo una tesis de teoría en de lógica. lógica exclusivamente. Sí, entonces sí es importante, pero no es tan importante. Entonces me voy a ir, ahí te diría como, pues esa es una cuestión de detalle fino. Ahí podemos ver ciertas cosas de Tarski, de muchos autores donde dices, pues la lógica deductiva tiene estos características y tal. Incluso hay otra observación como muy puntillosa que yo diría, el cálculo proposicional no necesariamente es deductivo, por ejemplo, puedes trabajarse también de manera inductiva y eso hace que se mueva un poquito Sí, a nivel teórico lo que estás haciendo, pero esos son detalles finos, o sea, eso realmente se ve en sobre que vamos afinando tu tesis. No, lo que verdaderamente me preocupa o lo que verdaderamente me incomoda es esta pregunta. De hecho, el cálculo proposicional le es útil a las personas eh, y específicamente al estudiante de bachillerato. ¿Por qué? ¿O cómo? Que creo que tal vez te estoy preguntando por lo que viene, por el capítulo 3, como cómo es la intervención, cómo es que haces que, pues entonces llegas con los niños y les dices, mira, P implica Q y P, por lo tanto Q, y esto tiene que ver con tu vida.
Esa es la primera pregunta. Y creo que de lo que me respondas tendría una segunda pregunta. A ver, si estoy entendiendo bien, ¿te refieres a cómo voy a hacer que los alumnos aterricen cosas de lógica proposicional en el plano cotidiano? ¿Es correcto? Sí, o sea, porque creo que eso es lo que está suponiéndose en tu propuesta de tesis, ¿no? Sí, y es justamente la observación que me hicieron, que me hicieron en el grupo de Armando Rubí. Que es que tú estás diciendo que la vas a aterrizar, pero no estás diciendo no es uno de tus objetivos el mencionar, voy a usar material didáctico, voy a usar únicamente una estrategia, voy a hacer una intervención, ¿de qué manera va a ser la intervención? Es así como que, pues es que apenas voy en el segundo capítulo, aguanta. Es más que nada ver eso, pero justamente creo que también va vinculado respecto a que en otra clase, igual de mi asesora, nos dice como, quiero que me entreguen material didáctico para que lo apliquen a su intervención. Entonces es algo que iré viendo también, pero sí es algo que tengo como en mente, pero aún me cuesta como trabajo aterrizarlo y más porque ahorita estoy con la presión del segundo capítulo. Ok, entonces eso es, la respuesta sería sí, eso es lo que quisiera o ese es el objetivo, pero todavía no lo sé. Y aquí hay un problema, porque lo que parece es que lo que la gente espera es entonces cuando hablamos de aterrizar, es que entonces esa lógica formal, sin tiempo ni espacio, llegue de alguna forma a la cotidianidad del estudiante. Y el problema es que cuando eso pase, esa ya no va a ser lógica formal, ya va a ser lógica informal. La lógica informal se trata de algo en contraste con la lógica formal. La lógica formal está Ay, libre de tiempo y no, espacio. La mi lógica, tesis. la lógica informal se trata de cosas, se trata de vacunar gatos, de vacunarse contra el COVID, se trata de las cuentas del mandado, se trata de cosas específicas. Entonces, eso ya no es lógica formal, ya es lógica aplicada o este, o no sé cómo decirlo, o informal, decirlo así. O sea, y eso tendría que preocuparnos un poco, porque lo que nos regresa es una cosa pues muy dura, que es como, mira, tú llevas, Gabriel, muchos años con esta onda de las tablas de verdad y la deducción natural y la lógica de predicados, pero en la realidad una tabla de verdad nunca te ha salvado de nada, nunca te ha resuelto un problema. Este, no sé. O sea, la tabla de verdad en sí misma, pues parece que no, que si vamos a hablar de aplicaciones de la lógica formal, irremediablemente nos va a aventar o la palabra aterrizar nos pone en el ámbito de lo informal. Y si no es el caso, pues ¿cómo, Denise? A ver. Entonces tendría que cambiar, bueno, si mi tesis principal es sobre la noción de consecuencia lógica, entonces tendría que ser como la noción de consecuencia lógica en tal unidad, abordada en tal cosa, puede ser aplicado en la vida cotidiana, para no desechar toda mi, todo el trabajo que tengo ahorita ya hecho. Sí, porque yo no creo que haya que tirar nada a la basura, ¿no? Todo va muy bien, pero hay Solo que es cosa saber. de entonces que cambiarle el nombre y quizá el planteamiento. Me imagino que sería en la introducción más que nada, porque en el primer capítulo, pues no siento que haya algo que cambiar. Nada más sería como eso. Mira, creo que va por aquí. Lo que estás diciendo incluso en tu planteamiento es, ahora todo el mundo ama entonces estas cosas de lógica informal y según las tienen claras. Entonces no me voy a meter con ese problema, me voy a quedar con la partecita que es ahora en el plan de estudios, la lógica formal proposicional, y voy a presentar cómo se vinculan entonces estas P's y Q's que parece que están solas ahí en esa unidad olvidada por Dios, con estas otras tonterías informales
y pues ver que cuando de hecho estás haciendo lógica, lo estás haciendo con una estructura formal. Si no estás siguiendo la estructura formal, entonces no estás haciendo lógica. No existe la lógica informal si no tiene una estructura formal. Creo que por ahí va. Creo que, creo que sí te estoy entendiendo y igual si es posible como ver el planteamiento. Bueno, me imagino igual en la reunión de comité tutor, me hago, ya les entrego ya lo que llevo ahorita del segundo, bueno, lo que ya tenga al final del segundo capítulo, y creo que podríamos retomar esta pregunta para ver si de hecho puedo contestarla, y me hagas las aclaraciones pertinentes. Sí, sí, mira, en cuanto al avance de tu tesis, yo creo que no hay mucho problema. O sea, te decía, incluso, pues ahorita que mostraste el documento y que yo ya le he hecho un vistazo, es como sí, hay ciertos puntitos ahí que acotar, pero creo que este planteamiento es el que tenemos que tener claro, porque la idea de familiarizar al estudiante con la lógica proposicional irremediablemente nos va a llevar a la informalidad, según parece. A menos que encuentres una forma en la que, pues de hecho sí, las tablas de verdad sirven para resolver problemas en la vida, ¿no? A ver, Pero creo que no. entonces, no, no, yo también creo que no. Entonces, si te entiendo, es como quitar este planteamiento sobre que la lógica informal va a ser, la lógica formal, perdón, va a ser aterrizada en un plano cotidiano y en su lugar eh, poner como el planteamiento central, en este caso, pues, el cálculo proposicional o bien la noción de consecuencia lógica. Mm, no sé, mira, si pienso específicamente en lo que te dije ahorita, creo que el énfasis yo lo pondría con esta tesis, porque en realidad estoy hablando del objetivo general. El objetivo general es lo que estoy criticando. Lo que estoy diciendo es Ah, ok, va, tu sigue. objetivo general no puede ser, voy a aterrizar la lógica formal en lógica, en la vida cotidiana, Formal. porque eso es hacer la lógica informal. Entonces, lo que vas a hacer, creo, es voy a explicar y justificar por qué el estudio de la lógica formal es relevante para la auténtica comprensión de la lógica informal. ¿Por qué? Porque la lógica informal no puede ser lógica si no está respaldada, si no tiene un sustento en la lógica formal. Esa es la idea. Y entonces no cambiaría nada del otro que tú estás diciendo. Eh, ¿Me puedes pasar la grabación cuando se pueda? sí, para eso es esta grabación. Gracias. Porque como que no anoté demasiado rápido pero anoté lo importante. Entonces es Sí, lo que entonces yo cuenta. creo que es por ahí, porque entonces lo que dices es, mira, justo cuando hables de distintos tipos de lógica es, acuérdate, ¿no? Hay como distintos tipos de inferencia. A veces por inducción, a veces por deducción, a veces por analogía, y eso tiene que ver con distintas formas de argumentar. Cuando a alguien le presentas un argumento deductivo, lo que esperas es que le quede claro todo. Cuando le presentas un argumento inductivo, lo que dices es, ah, bueno, pues esta es una conclusión probable, ¿no? A la que estamos llegando. Cuando presentas un argumento por analogía, normalmente lo que estás buscando es que haya una comprensión de algo a partir de otro algo. Entonces, aquí lo que tú estás defendiendo es, voy a centrarme en argumentos deductivos que son los propios de la lógica proposicional, aunque sé que existen otros. Y de los argumentos deductivos de los que voy a hablar, voy a, pues ahí sí, establecer los vínculos con la argumentación deductiva informal de las personas, porque las personas, idealmente, quiero pensar, todavía argumentan deductivamente. Entonces, y pues eso, creo que ese es el enfoque. En realidad en la estructura no creo que tuvieras mucho que cambiarle, que tu acercamiento es correcto. Decir qué cosa es lógica o qué son las lógicas ahora, que es más bien como lo planteamos, que tiene también un enfoque pues disciplinar de distintas índoles. O sea, ¿Y de qué utilidad tienen según tal cosa? ajá, O de utilizar tal noción de lógica. como personas que estudian, las personas estudiosas de la lógica, lo último que les preocupa es
sí tienen que dar una justificación, una aplicación de la lógica. O sea, la lógica es un objeto de estudio por sí mismo y para la filosofía, y se acabó. Si estudias filosofía, pues te tendría que interesar al menos en algo, tener noticia de qué va la lógica, aunque no tenga aplicaciones. Esa es una cuestión. Luego, bueno, eso es en cuanto a la visión contemporánea de la lógica, de que no es una lógica, sino que son distintas. Y luego es en cuanto al enfoque, porque disciplinarmente decía yo, esta es una forma de entender la lógica por sí misma. La otra es la lógica como fenómeno que tiene que ver con la cognición, que es algo que solía decirse mucho. ¿Te acuerdas? Justo que me preguntabas como, oye, ¿no hay una definición mejor de lógica que sea distinta de la ciencia que estudia los actos de la razón? Este, y curiosamente, esa es una parte pues poco estudiada, creo que eso ya te lo había dicho, que en la actualidad no hay demasiado vínculo entre lógica y ciencia cognitiva. Existe, pero es poquito, ¿no? Entonces, Sería como difícil sustentar esto que mencioné de la noción de inferencia y distorsiones cognitivas, sí se puede, de hecho hay mucho pero es trabajo difícil. ahí, pues no es lo que quieres hacer, me parece que va por ahí. O sea, si es una investigación que hacer, sería una investigación justo en el área de lógica y ciencia cognitiva y hay Ok. mucho trabajo hecho. Está Kahneman, por ejemplo, tiene, y es algo que he estudiado mucho en lo que se llama Kahneman y Gigerenzer. Gigerenzer le dice ilusiones cognitivas, justo se refiere a esas malas inferencias, y ¿Me Kahneman, podrías, ay, sí, perdóname, ajá, ¿me podrías pasar el nombre de los autores en cuanto sí, se pueda? ahorita te lo escribo. Gracias. Gigerenzer lo que dice es, está ese programa de ilusiones cognitivas, que es lo que ha estado haciendo Kahneman todos estos años, incluso desde los 70s, y sí, se refieren a cuando alguien infiere mal, Ujú. pero ese inferir mal se refiere a, pues, inferir mal desde un supuesto de lo que sería normativamente correcto. Y a Ujú. veces hay más explicaciones para por qué la gente llega a inferir una cosa u otra. Tiene que ver con su contexto, tiene que ver con su trasfondo, tiene que ver con sus hábitos inferenciales. Entonces es muy difícil que tú llegues y universalmente le digas a alguien, infirió bien o infirió mal. O Sí. sea, eso es muy interesante que llegues a esa conclusión después de estudiar tanta lógica deductiva, ¿no? Pero existe esa beta de investigación. Te digo, Gillian Lancer lo presenta bien en un artículo. Te paso por ahí la referencia este, al ratito. Y está también lo de Kahneman, que Kahneman, pues justo lo que piensa es cómo se equivocó la gente cuando estaba tratando de hacer esto o qué estaba pensando. Y, eh, y pues también es muy padre, porque entonces son unos listados tremendos de cómo la gente infirió mal o se equivocó, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, si pensamos que hay una normatividad de la lógica deductiva o de una lógica deductiva, tendríamos muy, tal como lo dijiste hace rato, ¿no? Como cuando la gente habla mal o cuando hablamos mal. Pero eso, en eso tendríamos razón a veces y a veces no, porque, por ejemplo, los hablantes del español suelen o solemos decir, oye, trajiste, no sé, las papiringas del Seven, y entonces tú llegas y dices, no, no había nada. Y entonces el lógico proposicional chocante, No se puede aprovechar, no hay nada. ajá, el diletante te dice, diletante, me encanta esa palabra, así como que pues es el cultismo para decir mamador. Es como, no puedes decir no hay nada, lo que estás diciendo es que había todo, ¿no? Y tú así como, no, güey, o sea, en el español hablamos de ciertas formas que dan a entender cosas, por eso es que hay más dimensiones, está la semántica, la pragmática, no solamente la sintaxis. Y la sintaxis del español no empata por completo con con la lógica proposicional. Eso es algo que hay que saber. Justamente lo que está diciendo Guillermo, que si es lógica y heurística, es muy cercano. De hecho, que Kahneman se refiere a esas formas de inferencia erróneas como heurísticas. Lo que se refiere se refiere Kahneman a esos sesgos en la cognición de esta forma, como heurísticas. Y entonces pasa algo muy, muy curioso en la historia de las ciencias cognitivas. Heurística significa dos cosas. Significa inferir mal, erróneamente por asumir cosas, así es como lo entiende Kahneman, y significa
inferir bien, inferir correctamente y en tener una explicación correcta, que es como lo entiende Peirce y como lo entiende Gigerenzer. Ajá, el mismo término significa las dos cosas opuestas. Eso es como, bueno. Medio extraño. Ajá. Entonces, eso hay que tenerlo claro, pero sí, es exactamente a lo que apunta, solo hay que ver qué está queriendo decir cada quien con el tema. Y en una medida no es tan extraño que el mismo término signifique cosas opuestas, porque en realidad lo que quiere decir es, pues es una explicación que a veces es afortunada y a veces no lo es. O sea, pensemos en el caso de inferencias ampliativas. Las inferencias ampliativas aparecen porque necesitamos explicaciones para cosas que la deducción no nos daría, como el caso de las montañas en las lunas, pues por analogía, pero es una inferencia ampliativa. El caso de, ¿qué es? ¿Neptuno? Sí, Neptuno. Ok, es también una inferencia ampliativa, es una abducción. Lo que dices es, no le puedes decir al científico que está postulando una hipótesis, oye, no, tu inferencia está mal porque no es deductiva. Y es, güey, o sea, no. O sea, justo estamos tratando de explicar lo que no podemos entender, entonces no podemos ir solamente queriendo que se repita el canon de la lógica deductiva, ni en las prácticas lingüísticas, ni en las prácticas científicas. Entonces, creo que tampoco es por ahí. Probablemente lo que podríamos, regresando ahora sí porque ahorita estamos hablando como en términos muy amplios, ¿no? En términos de la lingüística y de la filosofía de la ciencia. Pero si nos enfocamos en tu problema en didáctica, lo que podrías hacer es, quiero señalar y vindicar y fortalecer los vínculos entre la lógica proposicional deductiva y las prácticas, algunas, de los estudiantes. ¿En qué momentos van a ver que sí es cierto, que sea útil que sepan la diferencia entre antecedente y consecuente, entre una disyunción y la otra, qué sé yo, cosas muy sencillas? Dices, porque cometen estos errores, porque a lo mejor confunden el condicional con el bicondicional o confunden la disyunción incluyente con la excluyente y cosas así. Creo que por ahí va. Pero porque sí, lo otro claramente es un problema tremendo. Entonces, que sea un problema tremendo tiene que ver con que el tema de tu tesis es relevante, creo que eso es importante no perderlo de vista, pero hay que saber cómo, porque pues hay que tener claro qué es lo que quieres hacer y qué no. Por eso te decía, yo creo que mis principales preocupaciones no son con lo que estás desarrollando, yo creo que lo que estás desarrollando está bien. El tema es el planteamiento. Ya, creo que hablé mucho tiempo, perdón. Está bien antes de que pase el examen, que pues, no va a tardar y la pase mal. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Yo tengo una, pero no sé muy bien cómo plantearla. Eh, es que justamente igual me perdí un poco a qué no estabas conduciendo con la tesis. Simplemente plantear la revelancia, no. Ay, lo Relevancia. revelante, gracias, de la lógica cuantificacional en la enseñanza de la preparatoria. No, es de la lógica proposicional porque en prepa no ven cuantificacional, entonces es como algunas nociones sobre esto pueden lograr claridad conceptual y también esto que decía de la inferencia, puede ser vinculado a través en contextos específicos en su vida diaria, en, en su toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, es eso nada más que... ¡Ay, qué chingada! Perdón. Es eso más que nada el planteamiento principal. Ok. Pero no sé si más o menos respondí Sí, todo bien. ¿Sí? sí, gracias. No, a ti. Otra vez, nadie. Ok.
Ok, nadie tiene otra pregunta, comentario, cosa. Sí, María Paula, adelante. Bueno, primero, disculpen si se escucha algo de ruido, porque el punto es, quizás escucha otra clase de fondo porque tengo clase ahorita. Pero bueno, eh, mi pregunta a lo mejor es un poco más técnica, es acerca de, imagino te estás refiriendo específicamente, o eso entendí, a la Escuela Nacional Preparatoria. Eh, no estoy muy familiarizada con su plan de estudios. Ellos no los obligan a llevar filosofía en último año. Están las materias orientadas o al menos disciplinarias respecto de la lógica de la lógica de la filosofía son lógica en cuarto año, en el primer año de preparatoria, ética en el segundo, y ya ves que en sexto, en el último año de preparatoria, ya es cuando se dividen en áreas de área 1, ingeniería y matemáticas, área 2, ciencias de la salud, 3, sociales, y 4, humanidades y artes. Entonces, está obligatoria en área 4 como humanidades y artes, y optativas algunas disciplinas como filosofía en México, como estética, en general, pero en general me refiero a las 4 áreas, pero como obligatoria en área 4. Pero, por ejemplo, si alguien es de área 1 o 2 o 3, no la tiene obligatoria. Lo que pasa con lógica es que precisamente como que da estas bases, haz de cuenta que el modelo educativo de la Nacional Preparatoria se divide como en 3 etapas, en una de introducción, donde apenas el alumno va conociendo todo y se va formando, luego para entrar a la etapa de formación, donde ya hay como contenidos más específicos, como que en cada año hay contenidos cada vez más específicos. Y el área 4, perdón, el cuarto año, es donde están precisamente como las bases como de un todo, de un edificio, que está lógica, lengua española, para que también aprendan, tengan habilidades, eh, conocimientos sociales también. Se ve muy Y, general. ajá, exactamente. Ya, porque, bueno, al menos, corrígeme si no lo capté bien, pero a mí me llamó bastante la atención un comentario que hiciste acerca de que lógica como gran apoyo que puede servir para materias, por ejemplo, en primaria, ¿no? Para matemáticas español. Porque yo consideraría que sí, sería más importante tomarle cierta importancia a ver esta parte de la lógica, a lo mejor en los primeros años, ¿no? Como que, o sea, eso es una sugerencia de mi parte, ¿no? Que quede mejor establecida la parte de la lógica en los primeros años. ah, Ok. Sí, para, perdón, sigue. sí, para poder, no sé, reafirmar conocimientos futuros, porque, por ejemplo, en CCH se nos obligan a meter filosofía en quinto y sexto, pero no se ve muy general y realmente yo no aprendí nada. Y, por ejemplo, como ahorita que yo estoy tratando de tomar este tipo de materias y centrarme en este tipo de cosas, me cuesta bastante trabajo porque no estoy nada familiarizada con, por ejemplo, el lenguaje o los términos. Y siento que gran parte de lo que hace que me cueste trabajo es el hecho de que esta base consideraría la lógica como una base para poder entender todo. No está bien establecida, entonces a lo mejor sí, darles enfoque para que sea una base. Sí, de hecho, perdón, sigue. Adelante. Lo que pasa es que hay como, ay, maldita sea, hay como, Ever dice que en CCH es obligatoria en quinto y sexto semestre, exactamente, bueno, sí es obligatorio en quinto y sexto, pero no tiene claro qué dar. Ajá, exactamente, es como un temario, bueno, un programa de estudios donde te dicen, van a abordar, no sé, el lenguaje, pero no te dicen como, te sugerimos,
estos autores o abordarlo desde de manera deductiva, no sé. Y es precisamente las intervenciones que vamos a hacer esta semana, pero es por eso que como que nos hicieron dar estas intervenciones como elijan el tema que quieran y precisamente como es el tema que queramos, pues lo podemos meter como conducirlo de alguna manera. Lo que pasa con la Nacional Preparatoria es que están como dividido en capas disciplinares. Lo que pasa en la filosofía es que, por ejemplo, lógica y ética están en el campo disciplinar del lenguaje, comunicación y cultura. Entonces, lo mismo pasa en el SSH, nada más que pues el modelo educativo del SSH es un poco distinto al de la Nacional Preparatoria. Y también lo que pasa es que sí, en, es, en la Nacional Preparatoria lo que sucede es que en la lógica sí se vincula, hay como ciertas ramitas que se van, por ejemplo, se vincula con la informática. Informática también es materia de cuarto año. Se vincula con matemáticas. Matemáticas es obligatoria en los 3 años. Entonces, eso sí es, si lo mencionabas como por si lo tenía delimitado en lo que llevo escrito, sí está como que abordé como, yo creo que unas 10 páginas de eso, pero sí fue bastante para decir, oigan, esto tiene que ver bastante con cómo puede vincularlo directamente el alumno, en caso de que siga sus estudios de bachillerato, y además también tiene que ver con las áreas que están dentro de área 1, área 2, área 3, área 4, para que lo vinculen con su contenido en tanto que ya ingresen a sus estudios superiores. Entonces, yo digo, ok, pero ¿qué tal si no continúan sus estudios? Entonces, es por eso que quiero que lo aterricen también en el plano cotidiano y no dejar nada más únicamente el dar por hecho que los alumnos van a continuar teniendo su bachillerato y también puedan vincularlo con cosas de licenciatura, sino que qué pasa si van, por ejemplo, en el mejor de los casos siguen su bachillerato y van para área 1. ¿Cómo lo pueden vincular de todos modos? ¿Y cómo lo pueden vincular en su actuar cotidiano? Y en el peor de los casos, el alumno deserta, ¿cómo lo puede vincular con el plano cotidiano? Y esto es importante porque es una materia que está en cuarto año, entonces, o sea, así deserte de cuarto año para quinto, pues es algo que le va a servir. Yo tengo pregunta, o bueno, observación. Ajá. No sé, porque también, ay, perdón, también sucede que entonces parece que nos preocupa y nos preocupa, creo justificadamente, que la lógica entonces tenga una aplicación o una utilidad directa en la vida de las personas, pero esos, no sé si ese estándar lo cubren todos los conocimientos que adquirimos en el bachillerato o en la enseñanza media superior, o qué índice de esos conocimientos lo logran. Y pues creo que no muchos, ¿eh? O sea, la gente estudia el bachillerato y pues no necesariamente encuentran aplicaciones de todas las cosas, ¿no? O sea, Es no. el ideal que se tiene en tanto cada materia y según el plan y el programa de estudios, pero es también cosa de ver cómo se va a impartir, de los materiales que hay, de las estrategias, y también tanto pues de la disposición que tiene el profesor como de la disposición que tiene el estudiante, que tampoco es importante también que el alumno se sepa responsable de su conocimiento, no nada más pues nosotros como docentes cargarnos
cargar con la cruz. Entonces, es eso, más que nada. Y sí, justamente como, sí tiene razón, Ale, no hay lógica en el CCH, lo que pasa es que hay filosofía 1 y 2, y tópicos en cuanto a lógica se abordan en filosofía 1, pero no necesariamente es lógica formal, sino más bien cosas un poco informales. Y cuando cursé filosofía en el CCH aprendí que si me siento mal me abrace a mí misma. Ah, qué mal. Es mejor hacer otras cosas. Hay otros métodos, yo creo. También hay temas selectos de filosofía. Pero eso como optativa, creo, ¿no? Sí, Sí, me acuerdo. pero sí es, Pero temas selectos es más como, todo el mundo sabe que es como filosofía 2.0, es como ver lo mismo pero revuelto. El problema con las instituciones educativas es que igualmente, aunque por ejemplo haya temas selectos de filosofía y en eso se pueda ver teoría del conocimiento o ética o estética más a fondo, muchos de los egresados de la carrera de filosofía no tenemos formación pedagógica. Entonces eso es importante porque eso también lo menciono en lo que llevo de la tesis, de que no se menciona que para dar clase de filosofía y de lógica en este caso, es únicamente necesario tener el título y la cédula y los conocimientos disciplinares, pero eso no basta. Es necesario también tener como este aspecto más amplio de la educación, de la pedagogía, también de tener estrategias didácticas, de tener material, porque pues no todo el tiempo, como me comentó uno de los profesores que tengo ahorita en posgrado, los alumnos de bachillerato no les puedes dejar lecturas a menudo porque todo el tiempo pues se van a aburrir, en algún punto se van a aburrir y no te van a leer nada, y de nada sirve que les dejes tarea de que lean si no los vas a mantener interesados en clase. Hay que tener como más cosas, más material, que vean algo, que jueguen, que pues, tampoco es stand-up, pero es ideal como tener un material bien surtido de las cosas, y para eso precisamente es ideal también tener una formación pedagógica, pero no muchos profesores de filosofía la tienen. A ver. yo tengo un comentario. Ajá. Igual, lo que te voy a preguntar, igual me lo pregunto yo, porque mi tesis igual desde enseñanza, y creo que ahora que entiendo un poco más sobre qué va tu tesis, me pregunto por qué la lógica de resaltarla sobre las demás materias y cómo es que llegarías a esa importancia de la lógica en la enseñanza, pero aún no los muestras cómo lo vas a hacer o está en proceso. Está en proceso, es lo que la observación que me dijo hace rato Gabriel. Y resaltarla de las demás materias es porque, pues, por ejemplo, creo que es la materia con la que estuve trabajando en mis optativas dentro de la licenciatura, porque ética también me gusta mucho, pero no me considero que sepa, bueno, tampoco considero que sepa mucho de lógica, pero es cierto que sé más de lógica quizá que de estética, porque de estética sí no sé absolutamente nada. Entonces, creo que no es que las resalte sobre las demás, es que creo que todas las materias en general que se pueden dar de filosofía, en este caso al menos, son igualmente importantes y también se pueden vincular a la vida diaria, no necesariamente solo sea exclusiva de la lógica. Lo que pasa es que quiero seguir como con esta línea de investigación sobre respecto de la lógica, pero no es como porque ya tenga algo en contra de las demás ramas o disciplinas o algo, pues no. Gracias, sí. No a ti. Entra una proposición non-var, los operadores se quedan viendo raro hasta que B dice, oigan, no me discriminen. Sí, no es un stand-up, pero pero hay que encontrar mucho material variado, muchas estrategias, no nada más el aprendizaje basado en problemas, pero es algo que, como tú misma dices, no, no muchos profesores o profesoras tienen esta formación pedagógica.
Yo quiero decir que hay algo que me gusta mucho de lo que dices. O sea, en lo que has insistido es estudiar lógica a lo mejor no sirve para arreglar el auto directamente. La tabla de verdad no te dice cómo hacer eso. Eh, pues porque por eso la gente estudia ingeniería y otras cosas, ¿no? Y medicina y varias otras situaciones. Pero has insistido en la claridad mental y algo que creo que vemos cada semestre es cuando le explicas a la gente la tabla de verdad de la negación, parece que no hay sorpresa. Pero cuando le explicas por qué son 4 filas en la tabla de verdad que ya tenga 2 proposiciones, ya sea la de la conjunción o de la implicación o la disyunción, la que sea. Cuando les explicas por qué son 4 filas y que eso completa las combinaciones posibles de 2 proposiciones P y Q, eso nunca lo habían pensado con frecuencia. Y eso sí es a lo que te refieres, creo, con esa claridad de decir, mira, es así y es exhaustivo y esta es la forma deductiva de pensarlo. Tal vez va por ahí, por decir como, mira, esto es una forma de presentar las combinaciones deductivas más simples, que son pues tal vez las que ya estaban en el álgebra booleana, y, eh, y es algo que entender por sí mismo es pues su propio beneficio. Me parece que eso es a lo que te refieres cuando dices que ganamos claridad conceptual y que tal vez va por ahí, por defender pues no tiene que no tiene que ayudarte a resolver los problemas del condominio ni a arreglar el carro, pero tienes una ganancia en sí mismo cuando ya tienes esa claridad. No sé si por ahí es suficiente, tal vez, pero quería plantear eso. Sí, es justamente, esto es importante, pero por ejemplo, de mi proyecto principal, donde quería abordar terapia racional emotivo conductual, que me dijeron, no, no puedes hacer eso, es de filosofía también, y no estudiaste psicología. Entonces lo que yo dije fue, bueno, entonces de qué manera lógica, según mi planteamiento en general del proyecto anterior, puede ser vinculado con cuál es la tesis principal, que es precisamente que hay ciertas distorsiones cognitivas que se pueden atender haciendo uso de un buen razonamiento. Entonces, pues no hay mayor problema con eso. Dije, bueno, creo que la asignatura más también respecto a lo que decía Benja hace rato, como más vinculada respecto de estas distorsiones cognitivas es también la lógica en la noción de inferencia, de consecuencia lógica, perdón. Entonces, fue principalmente igual, algo que también pienso que les puede ayudar a los estudiantes. Sí, más o menos. Me acuerdo que hace un tiempo estaba con Cristian. Estaba yo con Cristian, este maestro de lógica, que todos conocemos en la facultad, y estaba platicando algo que era como que estaba trabajando, según yo, me acuerdo así vagamente, con pacientes que tenían condiciones mentales, como creo que esquizofrenia, así exactamente para ponerlo así en contexto. Y decía como es muy importante para estos vatos la lógica porque los ayuda a estructurar sus ideas de una manera muy importante. O sea, estas personas han perdido como pues el suelo o el piso, ya no saben cómo se relacionan las cosas, pero cuando hay una estructura y esa estructura se puede tocar, que es justamente toda esta, pues la lógica, ¿no? Entonces, no sé, se me hizo como súper chido porque también en mi proceso personal de salud mental, pensar así, pues fue bien importante. O sea, no sé, de repente las cosas no significaban nada, pero después tenías una estructura que decía, sí, ahí hay una cosa que se puede agarrar, con la que se puede jugar. Entonces creo que si le das las herramientas a las personas y si sabes cómo seleccionar tus herramientas para formar un curso
que, no sé, tal vez el curso se puede llamar curso de lógica, aunque no se lo pongas a la gente, ¿no? Es un nombre que voy a inventar, a lo mejor escucho bien estúpido. No te Curso preocupes. sería como, no sé, pensamiento claro sobre una estructura lógica o algo así. Y entonces puedes hacer el curso para que la gente tenga cierto, pues esta afección, ¿no? Que los va a llevar a tener este pensamiento claro, aunque te tengas que saltar algunas cosas que son importantes en la lógica, pero pues que se trate de un tema que a ti te gusta y eso es algo que la UNAM permite, ¿no? Que el curso se trate de lo que el profesor quiera. Entonces está cool. Y no sé, me gustó tu tema, está nice. También Así es. me preocupaba ese rollo de que, como dice Gabriel, de que en la vida real pues como que sientes que no te sirve. Entonces siento también que hay que poner las cosas que sí sirven, ¿no? Como saberlas claramente y decir, o sea, esto está chido y esto le va a funcionar a la banda cuando salga de aquí. No sé, tener una buena experiencia siempre te va a remitir algo positivo y eso siempre va a ser bueno. Entonces, tratar de manejarnos así es lo mejor posible si queremos hacer cambios sobre personas o ayudar a las personas, aunque no sea implícitamente. No sé, ya. Gracias, Ale. Y No, sí, justamente igual por eso pues, quise abordar también lo de esta noción. Yo sé que el problema pues es precisamente ver que un razonamiento bueno, al menos en cálculo proposicional, pues es a través de deducción y es quizá un poco algo que deba de acotar o investigar. Creo que solo acotar. Entonces, pero es algo que igual al menos de, ok, lo que estoy pensando sí es algo válido o no. A mí también me ha ayudado mucho pues usualmente antes de actuar, al menos respecto de la terapia cognitiva, si no me recuerdo, es como, antes de eso, tienes como un sentimiento, piensas algo y lo llevas a ejecutar. Entonces, a mí me ha ayudado mucho para no comportarme como troglodita cuando me siento mal. Entonces, igual siento que puede ser de suma ayuda para los muchachos. Yo tengo la duda, entonces, ¿esta tesis iría un poco más dirigida hacia el docente que para el alumno? No, no tanto. Creo que va por ambos lados, porque es como material facilitado, en este caso por mí, para que los docentes lo trabajen y lo lleven a la práctica para los alumnos. Es como un uno a uno con estudiantes y docente. Va más o menos igual por ahí. Es que justamente me causó mucho la duda porque a pesar de que fuiste muy clara al decirnos que es para la preparatoria y nos dedicamos al CCH, yo también soy de CCH y, Ya por no. ejemplo, ah, yo soy alumno de un profesor que se volvió famoso porque lo sacaron a patadas de CCH Escapuzalco, no sé si supieron de él. Iván Paredes. Ajá, irónicamente, pues nos comentabas que al alumno no se le puede dejar lecturas porque no leen y cosas así, y no es un stand-up, pero él nos trataba como idiotas, en verdad como verdaderos idiotas. Pero era tan malo explicando que mi enojo fue, yo voy a aprender lógica y le voy a demostrar cómo es que sí se enseña lógica. Lamentablemente lo corrieron antes de eso, pero esta disyunción que los muestras sobre tu tesis me pareció un poco más dirigida hacia el profesor, porque el alumno pues está en su mundo perdido y no sabe qué quiere. Sí, la verdad es que no lo había visto de esa manera. Usualmente es como, ok, voy a hacer una intervención, pero creo que al final de cuentas sí es para facilitar el docente, pero creo que como intención indirecta quizá, es también para que el alumno tenga, pues, como decía Ale, pues una experiencia grata de la lógica que les pueda servir. Pero, ay no, qué feas personas, no consigo yo a los profesores que empiezan a hablar mal de los alumnos. No, no sé, a mí yo sé que luego hay profesores muy arrogantes y eso es algo que a mí no soporto, no soporto, incluso yo como estudiante cuando luego tratan mal a algunos compañeros, es así como que ya trato de calmarme y
de relajarme un poco, porque sí, luego soy muy impulsiva. Entonces, no, en medida de lo posible traten de no dejar que los soquetes son los maestros, no ustedes. Entonces, defiéndanse mucho. Sí, además con ese rollo de la enseñanza es muy complicado, ¿no? Porque tenemos que ponernos en el papel del alumno. Y también a nosotros nos involucra porque si te desesperas, si caes en ciertas modalidades que son tóxicas y las andas repartiendo por ahí a tus alumnos, te llegó la basura aquí. Y entonces, por burlón. Y entonces estaba, ¿qué? Sí, entonces es importante que tu crecimiento personal también se lleve a cabo y pues se haga fuerte para que cuando llegue un momento en el que tienes que, pues que explicarte, que ser una persona coherente y así no seas como Sonia Rangel, por ejemplo. Entonces siento que es muy Sí, importante que tengas una preparación anterior a lo que estás tratando de dar. María Paula, ¿ibas a decir algo? Bueno, era relacionado acerca de estos profesores, porque no sé cómo sea en general en los demás SHs, pero creo que en la parte de Azcapotzalco y específicamente el área de filosofía está muy mal, porque estaba este profesor que sacaron a patadas, literalmente. Y bueno, no sé. ¡Ah, el del video! Sí, Sí, es ese, ¿no? ese. Sí, ¡Ah! No sabía. No sabía. sí. También tenemos a nuestra icónica profesora Perla Berta. Em, ¿Cuál es el asunto con esta profesora? Y no sé si alguien aquí sepa de esto. La profesora Perla Berta da filosofía y tiene el asunto de que es ciega. Entonces todos diríamos, ok, no tendría por qué tener ningún inconveniente con dar clase. El problema es que nunca da clase, nunca llega a su clase, nunca. Y cuando llega a dar clase, siempre te dice de, pues vele viendo cómo vas a hacer porque no vas a pasar. Y de plano de que no deja pasar a ningún grupo. Entonces, es algo irónico porque como trabajo final se supone que para pasar te deja hacer un video que según nunca nadie hace bien y demás. He conocido a muy poca gente que pase con el video. Entonces, yo tuve un problema con esa profesora porque en cuanto supe que me tocó con ella, yo pedí cambio de maestro y sí me lo dieron, pero me estaba casando la profesora de que quería hablar conmigo y quería hablar conmigo. Es como, ¿qué quiere hablar conmigo? ¿No? Entonces, me mandaba mensajes de que era muy cobarde, que no la quería ver y demás, pero pues no sé, nunca la vi. Es muy feo. Mis maestros de filosofía en el CCH Azcapo eran bien chidos. La que era basura, los que eran basura eran los de mate. No, a mí en la prepa, la verdad es que muy pocas experiencias buenas tuve con profesores y en la facultad afortunadamente no fue así. Igual la prueba es algo que no me gustaría acordarme, pero es cosa igual de mantener el profesionalismo, igual rescatando lo que decía Ale hace rato, pues hay que tener mucha empatía, para ser docente, es más que nada mucho amor, o sea, no lo digo de manera romantizando esta cosa, pero es tener mucha estima por los estudiantes y saber que son personas y que son personas, sobre todo de bachillerato, que se están formando. Entonces, uno no puede exigirles, y algo que yo hablaba ayer con mi psicóloga era que voy a hacer el día que un estudiante a mí me falte al respeto. Yo no puedo ser grosera. Hay veces que algunos estudiantes sí se pasan de listos y he sido seria y trato de no ser grosera, pero yo creo que por cómo soy de efusiva y de alegre y de todo eso, entonces a veces notan como esa seriedad y a lo mejor se sienten mal y eso a mí también me hace sentir mal. Entonces, no sé, trato de no hacerlo. Igual algo que me decía la psicóloga es como, bueno, y si pasa que te falten el respeto y te hagan sentir mal, tú que eres muy sensible, ¿qué harás? No puedes quedarte a llorar y ya. Entonces, yo así de, pues, a lo mejor tuvo un mal día y tratar de ser empático con el alumno, a lo mejor así es este alumno, pero pues yo no puedo ir más allá de meterme en su vida. Que más que yo quisiera que fuera una buena persona, que todos lo fueran, pero pues no puedo hacer algo más allá de eso.
Lo que sí puedo hacer es intentar, en medida de lo posible, que lo que les estoy enseñando, pues les sirva, pues no, en otras materias les sirva para cómo van a actuar con su familia, con sus amigos. Entonces, es cosa de tener mucha paciencia también y tampoco ser un asco de persona para dar clase, porque pues, no sé, siempre que escucho que es que tal maestro, se puso exigente o igual yo tuve una experiencia pésima con una profesora precisamente en licenciatura, que nada más porque le hablé era amiga de uno de sus ayudantes que le quedó mal, a mí me puso una calificación que pues no me gustó y mi trabajo pues creo que Ebert y compañía lo leyó, entonces exactamente, y pues no era un mal trabajo, siempre me esfuerzo mucho en lo que hago, entonces sí, hay profesores que no son justos o son un asco de personas lamentablemente, pero esperemos no les toque algo así adicional a ustedes. Igual con la de textos con Schopenhauer. Ah, sí. Ella nada más hablaba de sexo, pero era incómodo. Pero así como que, ay, ser fea al evaluar o dirigirnos con faltas de respeto, la verdad es que no. Nada más era incómodo que siempre estuviera hablando de sexo. Fíjate que puede ser, ay, perdón, yo nada más empecé a hablar. No sé si Adelante. puede ser incómodo, inapropiado, no porque tenga algo de malo en sí mismo hablar de sexo, sino que es un tema que tiene que ver con la intimidad de las personas y no puedes nada más, eh, no sé, la clase de lógica se trata de lógica y si bien alguna vez puedo hacer algún ejemplo de cálculo proposicional donde el tema sea sexual, creo que no puedes perder de vista que es un tema que tiene que ver con la intimidad de las personas, que tu público, tus estudiantes son personas que les puede afectar de alguna forma. Y entonces, pues mejor hablas de los Pokémon, ¿no? O sea, si puedes hablar de una cosa o de otra, pues Si mejor puedes de la que no. utilizar un ejemplo que no sea pues algo. La otra vez un profesor hizo un ejemplo como que a lo mejor fue pues humor negro, entonces fue así Sí. como, es como quemar nazis, como quemar judíos, y es así como que, ok. Ah, ok, sí. Ajá, Sí, entonces, sí. si puedes usar otra cosa de ejemplo, pues sí, usa La Rosa de Guadalupe, usa The Office, Sí. no sé, Betty la Fea. Hay muchos recursos y pues es triste que a algunos solo, que su creatividad no dé para más ejemplos chistosos. Fíjate que regresando a la pregunta de Benjamín de hace rato, bueno, la observación que él se quería esclarecer, de parece que tu tesis es más como para el profesor que para los alumnos, pues sí, la respuesta es que sí, que, que la investigación en docencia pues está dirigida a docentes y a investigadores en docencia. Entonces, lo que está pasando ahora es que tenemos trabajos muy especializados y muy avanzados, por decirlo así, de gente que investiga en docencia y que hay entonces un desfase donde dices, México es un país que tiene mucha investigación en docencia muy buena y docentes de bachillerato muy malos y docentes en general. ¿Cuántos de esos proyectos de investigación en docencia pueden ser aplicados también o han sido aplicados? Ajá, entonces sí parece que es algo importante como pues dos cosas. Ganar esos espacios de la docencia si pensamos que es algo importante, número uno, y número dos, pues dignificarlos, porque también es como que el papel del profesor de bachillerato, al menos como se ha escuchado tradicionalmente, aquí estoy apelando a una autoridad histórica, por decirlo así, es que no es algo como una meta de vida padre llegar a ser profesor de bachillerato. Y pues no tiene por qué ser así, no hay una justificación. O sea, como si estuviera bien hacer otras cosas y eso no, es la idea, ¿no? Y eso pues tiene que ver con el tipo de personas que hacen ese trabajo, las erróneas. Encuentras a gente maravillosa, como muy comprometida y que hace cosas muy padres con su labor docente desde siempre y otra que no. Entonces tendríamos que buscar un cambio social donde haya una visión distinta a ese respecto, creo. Chale.
Y ya, bueno, no sé si alguien tiene otra cosa que decir. Long no ha dicho nada, ¿qué le pasa? Yo aquí estoy, es que hay mucho ruido en mi casa, pero Va. Sí, creo que hoy a todos nos tocó ruido, ¿no? sí, Malditos pero vecinos. Y es el sábado. para no quedarme sin anexar nada, hay un texto de David Foster Wallace que se llama Esto es agua o Pensamientos para una vida cotidiana, donde habla un poco de para qué sirve en términos prácticos estudiar una carrera de humanidades. Por su preparación habla concretamente de lógica y hay un argumento que tal vez te podría resultar útil a Denise, donde dice que los seres humanos por naturaleza pensamos en términos de inducción, donde la inducción que más prevalece es que somos los seres más importantes en la historia y mis pensamientos son los más puros y limpios y los que deberían ordenar todo el mundo, y cómo tener cierta preparación en lógica te puede mantener en calma en primera instancia y ser un poco más empático. Entonces, pues si Ay, gustas, te está lo bien paso. chido. Sí, por favor, ¿me lo puedes mandar por WhatsApp? Claro, con gusto. Cuando puedas. Muchas gracias. Igual les paso el título acá en el chat. El chat. De chat. El chat y el Virgin. El The Virgin Chat and the micrófono. Virgin. Ahí está. Muchas gracias, Long. No hay de qué, Pricha. Te diría hola con voz de tonta, pero ahorita estoy enferma. Estoy enfermita de los Simpsons. Tengo resfriado y tengo infección en la garganta, entonces no puedo hablar Ay, como... No te preocupes. Pero no es COVID, entonces no hay problema. Ok. Y pues sí, fuera de eso me gusta mucho el planteamiento. Me gusta la forma en la que lo reinterpretó Gabriel. Y creo que promete mucho tu trabajo. Gracias. Ok, dice, te hacemos historia clínica para descartar COVID. María Paula, mira qué oportuno. No, ya estuvo todo con pruebas y te haciendo un poco fea la garganta y la nariz, pero fuera de eso no hay mayor problema. Nada más es cosa de... Está horrible. Se mete en ese cotonete gigantesco. Sí, Está re feo. pero ya ahorita nada más estoy tomando mucha agüita para mi garganta porque igual ayer me desviví exponiendo en dos clases, en una anterior y luego fue la exposición de lógica y luego fue mi sesión con la psicóloga, entonces estuve hable y mi garganta está toda hecha caca, entonces sí, ahorita es cosa de, yo creo que descansar un poquito y igual ayer me bañé un poquito tarde, entonces pues igual como que no me ayudó para la gripa. Ok, súper. Bueno, entonces si ya no hay nada más, creo que termino el video. Bueno, ¿nadie tiene nada más que agregar? No. Yo no. Ok, No, muchas entonces gracias a todos ustedes. termino el video.